Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a la bendita gloria, a la bendita luz, a las benditas riquezas, a la bendita misericordia, a la bendita paciencia, a la bendita sabiduría y a todas las riquezas del Creador de los cielos y de la tierra, el único Dios y verdadero, y a nuestro Señor mediador, nuestro Rey, nuestro amo, que nos vino a comprar no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa para glorificarle. Bienvenidos a mis hermanos en Cristo Jesús y a mis hermanas espiritualmente, a todos los que vienen, bendito hermano, con hambre, con sed de justicia, con temor y temblor, con credulidad, bendito hermano, a la resurrección y al juicio que va a haber. Porque los que tienen este fruto son los corazones que Dios ampara, que Dios cuida, que Dios nos da sombra. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, démosle gracias a Dios, porque en estos últimos tiempos proféticos de apostasía, de principios de dolores de parto, Dios es fiel y no desampara al justo. Así me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús, habiéndole ya pedido, habiéndole ya orado, antes de abrir su bendita boca, como conviene a los santos, que me permita el privilegio de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita profundizar, que me permita tocar corazones, o más bien que Dios toque corazones a todos los que vienen con este bendito fruto, con hambre y con sed de justicia, con temor, bendito hermano. Yo he pedido a Dios por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 3 del bendito Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 19. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 1, versículo 19. Bendito hermano y bendita hermana, ayer veímos el llamamiento no el llamamiento, perdón, el mensaje que se le dio a Zacarías, el ángel que Dios envió, y por ser irreprensible junto con su esposa, hemos profundizado las bendiciones de Dios, también hemos aprendido sobre el sacerdocio, concordando a los que dieron un seguimiento en Éxodo, para poder entender y poder concordar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y vimos sobre la esterilidad, lo que significa la esterilidad como una sombra de lo que iba a venir y las promesas que Dios le hizo por medio del ángel a Zacarías. Ahora, vamos, bendito hermano y bendita hermana, al versículo 19. En el 18, cuando el ángel le dijo todas estas cosas, aquí Zacarías dudó de Dios. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y aquí, bendito hermano, aunque seamos irreprensibles, cualquier cosa que Dios nos mande, no debemos de cuestionar. Porque, ¿cómo que en qué conoceré esto? Pues sí, obviamente iban a ser de su esposa un hijo. Y él iba a ver con el tiempo la bendición de Dios. O sea, no tenía por qué preguntar al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, dudó, y mi mujer es de edad avanzada. Como ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, que ya no profundicé, pero le dije superficialmente, rápidamente, ¿verdad? Mire, bendito hermano y bendita hermana. Primero yo le ponía el ejemplo de Abraham y de Sara. 90 años, 92 años Sara y
99 años, si no me equivoco, Abraham. Cuando Sara también le dio risa. Y le dijeron los ángeles, ¿por qué se ríe tu mujer? Que ella lo negó. Entonces, vamos a meditar un poquito en esto, bendito hermano y bendita hermana, porque la bendita palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Recuerda que nosotros estamos en un pacto de fe. Y de igual manera yo le daba testimonio, bendito hermano, que espiritualmente, acomodando lo espiritual, pues no hay edad. Mire, yo conozco y conocí personas que Dios llamó cuando tenían 60 años, 65 años, y que Dios las llamó para ser sacerdotes o profetizas, y que las que tuvieron fe y los que tuvieron fe no dudaron, y no fue tarde, y pudieron ser instrumentos, si eran varones, para poder dar hijos, espiritualmente hablando. Bien, entonces por haber dudado, fíjese bien lo que dice el Señor. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. Ya le dijo su nombre, no le había dicho su nombre. El ángel, yo soy Gabriel. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Miren, no me voy a poner yo a contender ahorita con los ignorantes. Pero muchos dicen que Gabriel es un arcángel. Mira, hermano, aquí aparece como un ángel, no como un arcángel. Y yo voy a dar testimonio de lo que diga Cristo, de lo que diga la verdad, no de lo que digan los falsos representantes y supuestamente los teólogos, ¿verdad? No. Y a mí, si es un ángel, un arcángel, un querubín, no importa lo que sea, hermano. Lo importante es el mensaje que nosotros estamos aprendiendo aquí. De igual manera, yo no me pongo a discutir con los testigos de Jehová que si Jesús fue crucificado en un madero, en una cruz. ¿Por qué se ponen a discutir cristianos con testigos de Jehová en vez de edificarlos, en vez de llevarles la salvación? Ahí se ponen a discutir y a contender. Si Cristo Jesús fue crucificado en un madero, en una cruz, en una pared, en un coche, no importa. Lo que importa es que dio su vida. Lo que importa es que derramó su sangre. De igual manera, sea un arcángel, sea un ángel, no importa, hermano. O sea, arcángeles, ángeles, son mensajeros de Dios. Bueno, entonces se está presentando, ¿verdad? Yo soy Gabriel, también de igual manera, así como nosotros se nos ha dado un nombre puesto por Dios, porque el nombre que yo tuve de mis padres, que me pusieron mis padres aquí, yo aquí me llamo Lalo, Eduardo es su servidor, Luis Eduardo es mi nombre. Allá arriba Dios me cambió el nombre desde el momento en que me habló y me dio un ministerio. Entonces, las estrellas, dice la bendita palabra, que también las estrellas del cielo tienen nombre y cada nombre tiene un significado para Dios. Bueno, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, como diciendo, ¿sabes qué, Zacarías? ¿Dudas de mí? Yo soy un ángel. Me mandó Dios y yo con temor he venido a darte un mensaje y no tienes por qué dudar, porque yo todo lo que hago es delante de Dios. Esto es muy importante, bendito hermano, y profundicemos también esta enseñanza. Mire, muchos cristianos, cuando se juntan, hacen obras para ser vistos por los hombres, como los fariseos. Pero cuando se van, son pecadores, son hipócritas, como Cristo Jesús lo decía. Un verdadero cristiano, bendito hermano y bendita hermana, en el baño, bañándose, en el coche cuando va solo, en la calle, en cualquier momento, las obras que estamos haciendo de practicar sus mandamientos, las estamos haciendo porque Dios nos va a juzgar, Cristo Jesús nos va a juzgar y está viendo cada obra. Y cada obra, cada palabra, cada obra que estemos haciendo y que no sea de Dios, no vamos a tener excusa delante de Dios el día del juicio. Así lo dice Romanos, que no va a haber excusa. Así que el ángel, Gabriel, le está diciendo, ¿por qué dudas? ¿Tú crees que yo, siendo un ángel, voy a venir a engañarte? Yo estoy delante de Dios. Eso es lo que significa.
yo estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte. Como de igual manera, aquí está la palabra ángel. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué dijimos que era la palabra ángel? Mensajero. De igual manera, Cristo Jesús fue un mediador que vino a ser Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Dijo, de cierto les vengo a decir que yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo he venido y he bajado a hablarles y a testificarles únicamente lo que mi Padre me dijo que viniera a decirles. Y de igual manera nosotros, los representantes, los que tenemos el privilegio de ser siervos del Altísimo, siervos de Cristo Jesús, nosotros únicamente somos instrumentos para dar el mensaje y para hablar únicamente la palabra de Dios, únicamente lo que el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón y nos ha inscrito en el corazón. No metemos ningún razonamiento. De igual manera, cuando yo, alguien que le hablo de la cruz, que le hablo del Evangelio, que exhorto y amonesto, y me cuestionan y me dicen en qué conoceré que tengo que tomar mi cruz, en qué conoceré que tengo que dejar todo, yo les digo, hermano y hermana, yo soy un mensajero, que estoy delante de Dios con todo temor. Si usted quiere creer, crea, y si no quiere creer, no crea. Nosotros nada más somos mensajeros, hermano. Ahora, vamos a ver lo que le vino, ¿no? Porque pues todo tiene una consecuencia. Claro que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Este varón era irreprensible, ¿sí? Ahora, nosotros, con el crecimiento que tenemos, ¿podemos tener algún tropiezo y que Dios nos lo perdone? Sí, mientras no practiquemos el pecado, como David. David cometió un pecado muy grave, siendo ya rey. No fue a la guerra. Y le vino muchos pecados por no ir a la guerra. Pero David, por medio de Natanael, que lo exhortó, volvió en sí, se arrepintió y Dios lo perdonó. De igual manera en Hebreos capítulo 6 dice la bendita palabra así. Hablando de los ministros, hablando de ángeles aquí, hablando de pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, dice la bendita palabra, que los que una vez fuimos iluminados y gustamos del don celestial, que es el misterio, y recayeron o recaímos, es imposible que Dios vuelva a levantarnos. Pero fíjense lo que dice, los que recayeron. Porque la palabra recaer es que si yo me enfermo de la gripe y me alivio y a la semana vuelvo nuevamente a enfermarme, recaí de la misma enfermedad. De igual manera, si David hubiera hecho nuevamente el mismo pecado, hubiera recaído. Entonces, es muy importante que Zacarías era un sacerdote, aparte no estaba bajo la gracia, aparte habían sacrificios, pero todo pecado trae un castigo, como dice también en Hebreos, bendito hermano, que Dios al que ama, castiga, porque al que no castiga sería un bastardo, al que Dios ama, castiga. Entonces fíjese bien, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Muy importante también, darte buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio, ¿usted sabe lo que significa? La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el evangelio es el Nuevo Testamento, es lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirle que esa palabra dura, que a muchos les parece, cuando un verdadero siervo, un verdadero ángel, por medio del Espíritu Santo, da mandamiento o da consejo y se les hace dura la palabra, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que Dios nos pide no es para hacerle un favor, no es para jactarnos. Todo lo que Dios nos trajo es para regresarnos lo que perdimos en el Edén, la bendición y la riqueza para la cual fuimos diseñados y creados. Todo lo que Dios nos da son riquezas. Dios no le podemos dar nada a nosotros, nada le podemos dar a Dios ni a Cristo Jesús más que una sonrisa. Cuando creemos. Entonces, si a mí Dios me dice que no debo de tener dioses, que muera el mundo, que tome mi cruz, ¿usted cree que sea para fastidiarme? ¿Usted cree que sea para agobiarme?
¿Usted cree que cuando Cristo Jesús dijo, coman de mi carne y beban de mi sangre, es para decir, ¿dura es esta palabra? ¿Quién podrá aguantarla? Pues los insensatos, los ignorantes y los incrédulos tienen ese fruto porque ya están engañados por el diablo. Pero los que creemos, los que tenemos un velo quitado, los que Dios conoce nuestros corazones, le decimos amén a todo y le damos gracias a todo. Ahora, aquí no le estaba hablando a Zacarías de la Cruz, pero le estaba dando una buena noticia. Le estaba diciendo que iba a tener hijos. De igual manera, ya le expliqué ayer, hoy, como una sombra de lo que esto es, lo que significa. Porque yo, bendito hermano y bendita hermana, jamás antes cuando era yo católico, nunca pasó por mi mente el entregar mi vida para ser un sacerdote. Jamás, nunca. En el catolicismo, pues era meterme a un seminario, era entregarme, nunca. Líbreme, ¿verdad? En aquel entonces, líbreme Dios de eso, ¿no? Pero así, de repente, vino Dios a mi vida, me despertó de la locura que yo tenía. Y cuando me dijo, ¿para qué me había llamado, hermano? Y que era una riqueza y que para eso fuimos creados, yo sin dudarlo creí en las buenas noticias. Y de igual manera, cuando me dijo que me quería como esposa para que yo le diera hijos, pues yo no le dije que ya estaba viejo, ¿verdad? Yo no le dije, yo creí. Y como dice la bendita palabra al recién convertido, al que va empezando, que el consejo que nos da Dios en la Biblia es, puestos los ojos en el galardón, corran con paciencia la carrera. El galardón es llegar a tener un ministerio, hermano, a llegar a tener la imagen de Dios. Y correr con paciencia la carrera es dejarme amar y tener un discipulado y dejarme dar una forma mediante todo este tiempo en pruebas por medio de Dios, por medio del alfarero. Bueno, entonces de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los ángeles, tanto del cielo como nosotros, siempre vamos a dar buenas noticias, pero muchos no las toman como buenas noticias, muchos las toman como malas noticias, porque se les hace dura o, no, o son incrédulos al Evangelio. Pero nosotros, más bien primeramente Cristo Jesús, nos trajo buenas noticias, nos trajo puras riquezas, nos trajo vida y nos trajo puras riquezas. De igual manera, los ángeles, tanto del cielo como nosotros, que somos mensajeros, estamos únicamente para dar buenas noticias. Ahora, consecuencia, ¿qué le vino a Zacarías? ¿Qué le dijo el ángel? Sin dudarlo. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Porque recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, un ángel o un verdadero profeta es cuando profetizamos algo que no se ve, por fe creemos nosotros y al tiempo se cumplen las promesas de Dios. Yo quiero decirle, por ejemplo, que cuando Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable y a las semanas como discípulo me dijo que me había comprado para darme una forma y que Él quería que fuera un sacerdote, yo creí sin verlo. Y después de un tiempo vi el fuego de Dios, vi su amor, vi cómo me transformó y pude ver proféticamente la promesa por fe cumplida en mi vida como una nueva criatura. Y todos los que empezamos en este camino por fe, vamos viendo y Dios nos va permitiendo ver cómo todo lo que nos promete, a los que tenemos fe, Dios es fiel y nos lo va dando a través del tiempo que nosotros estemos en este camino, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, de igual manera, quedarás mudo. Digo, no pudo hablar. También, bendita hermana y bendita hermana, quiero decirle que aquí, en este camino, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, en el tiempo que Dios me ha permitido esta bendita bendición, me voy a poner como ejemplo yo. Hace tiempo, hace algunos años, yo como siervo, tuve algunos pecados, no de muerte, donde Dios
me castigó y por un tiempo me dejó mudo. O sea, simplemente no era digno yo de dar la palabra. Porque acomodando lo espiritual, el ser mudo es no dar testimonio del reino de los cielos y quedarme sin poder hablar la palabra. Así que 2 ocasiones Dios me quitó el ministerio y me castigó. Vuelvo a repetir, pecados no de muerte, bendito hermano y bendita hermana. ¿Sí? Y me perdonó después de tiempo y me regresó nuevamente la bendición. Porque la bendita palabra como una sombra de lo que iba a venir. Porque todo esto tiene enseñanza espiritual. Cuando Cristo Jesús dijo que Él vino a sanar a ciegos, a sordos, a mudos y a levantar paralíticos, lo hizo como una sombra, con enfermos físicamente con esa enfermedad, pero también lo hizo para darnos una enseñanza espiritual. Porque hoy en el mundo, los que son del mundo están ciegos. No pueden ver el camino, no pueden ver la verdad. Como yo, cuando era católico, era ciego. De igual manera era sordo porque nunca había escuchado la voz de Dios. Porque para poder escuchar la voz de Dios necesité haber creído en el Evangelio y haber resucitado para darme oídos espirituales. De igual manera fui mudo porque mi lenguaje era mundano. Las enseñanzas que yo enseñaba a mi hijo eran mundanas. Y de igual manera era paralítico porque no trabajaba y no podían mis pies llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, ya le estoy yo profundizando. Sí, todo lo que permitió Dios antes de la muerte y resurrección de Cristo, antes de que viniera lo espiritual, todo son parábolas, todos son ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios. Bien, entonces dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Y claro que mudo no podía tampoco ministrar, porque un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a abrogar, a interceder y a pedir perdón por los pecados del pueblo, o a poner incienso y a orar, ahora hasta que se haga. Por cuanto, claro que la oración también puede ser mental. Por cuanto no creíste a mis palabras, ahí está el problema. Por cuanto no creíste, ya profundicé, ya le expliqué, bendito hermano y bendita hermana, las cuales se cumplirán a su tiempo y tú lo verás. Bueno, y el pueblo estaba esperando a Zacarías. No sabía lo que había pasado, no sabía del ángel. Recordemos que cuando el sumo sacerdote iba a entrar, todo el pueblo estaba ahí, hermano, confesando sus pecados. Era una tradición y eran mandamientos desde el Antiguo Testamento. Todo el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, porque tenían un tiempo, porque nada más entraban a orar y a prender el incienso, según el ministerio que tuviera cada uno, porque también se ofrecía sangre, pero en ese momento estaba prendiendo el incienso y ya se extrañaba porque ya se había demorado, pero estaba teniendo una plática con un ángel. Pero cuando salió, ya salió mudo. No les podía hablar. Y comprendieron ellos que había visto una visión. No sabían qué, pero comprendieron en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ahora, este varón vio, la palabra visión es de ver, vio un ángel. El pueblo supuso, pero no supuso que había visto ni que había oído. Ahora, Zacarías ya no les pudo decir lo que había pasado. Ya no les pudo dar las buenas nuevas. Ya la gente no entendía. De igual manera, cuando alguien peca y Dios nos deja mudos, olvídese, hermano, ya no podemos dar palabra, ya no podemos dar testimonio. Bueno, entonces dice,
eh, había visto una visión en el santuario, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ahora dice el 20, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Ahí se quedó en su ministerio, todavía los cumplió, y luego una vez que cumplió su ministerio, se fue a su casa. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando ministraban en el santuario, recuerde la vestimenta que vimos en el Éxodo, la vestimenta que tenían de la mitra, la vestimenta que tenían de la túnica, del manto, de los calzoncillos, del éfod, del pectoral, de las piedras, de las flecterías, del turín y urín, del calzado. Recuerde que vimos todo eso del cinturón. Recuerde que así tenían que entrar a ministrar. Y una vez que salían, y se tenían que meter a la fuente de agua, una vez que dejaban de ministrar, se quitaban el traje del sacerdote. Bueno, se fue a su casa. Después de aquellos días, obviamente 9 meses, ¿verdad? Concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, fíjese bien, después de aquellos días concibió, se cumple la profecía, se cumple lo que Zacarías fue incrédulo, como ya le dije, bendito hermano y bendita hermana. A mí cuando Dios me dijo también, para poder entender, y disculpe pero no puedo poner de ejemplo a nadie, porque cuando estamos en una congregación me gusta poner de ejemplo a hermanos, pero pues bueno, estamos en YouTube. Todo para la gloria de Dios. Cuando Dios, bendito hermano y bendita hermana, me permitió en su misericordia y me concedió el primer hijo como esposa, o sea, la primera ovejita que por medio de Dios y por medio de lo que puso en mi corazón fue Dios a convencer para salir del mundo y me lo confió para discipularlo. Caray. Digo, yo gracias a Dios no dudé, pero lloré de alegría porque Dios es fiel. Y no nada más me dio un hijo, sino que me dio otro y hijas. Bueno, entonces fíjese lo que hice. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, la mujer. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Ahora, esta mujer, una vez que concibió, se encerró 5 meses en su casa y así oró a Dios, así le dijo, así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, el día en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que en el primer pacto, los judíos a una mujer estéril la despreciaban, la veían mal. Una mujer que no daba hijos la veían mal, la señalaban. De hecho, en el Antiguo Testamento, las mujeres que aparecen estériles se burlaban de ellas, como Agar, como la mujer Penial, creo que se llamaba, con Ana, en el libro de Samuel, como Lea a Raquel, se burlaban. Y era una afrenta, bendito hermano. Así de igual manera quiero decirle hoy que como una sombra de lo que iba a venir, los que hoy están concursando, los que hoy están en este camino y tienen años en este ministerio y no han llegado a la estatura de tener un ministerio, sea por incredulidad, sea por pecar, sea por carnales, es una afrenta a las iglesias que no dan hijos. Es una afrenta. Ahora, los que verdaderamente tememos, en el Antiguo Testamento, voy a poner un ejemplo, estas mujeres que eran estériles,
tenían un agobio, tenían un sufrimiento, como Sara, como Raquel, como Ana, y lloraban y pedían. Ana hizo una oración y dijo, quítame mi afrenta, Señor, quítame mi vergüenza, ya como una sombra de lo que iba a venir, porque es una vergüenza el día de hoy ser un cristiano y no darle hijos a Dios. Ya le dije que el único que nos puede quitar la esterilidad es Dios, y esto si somos irreprensibles, esto si nos dejamos discipular. Entonces esta mujer agradeció de haber quitado su afrenta entre los hombres. Bueno, todo este simbolismo tiene, bendito hermano y bendita hermana, acomodando, como dicen hebreos, lo espiritual a lo espiritual. Que de igual manera, cualquier milagro a la carne, ¿también lo puede hacer Dios? Claro. También Dios puede quitar en la carne una ceguera física, una sordera física. También puede, si Dios quiere, darle a una mujer estéril en la carne. Pero aquí estamos hablando espiritualmente. Dice en el versículo 26, al sexto mes, después del embarazo, recordemos que a los 9 meses nace un niño. Una vez que concibió esta mujer, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este mismo ángel que le dio la noticia a Zacarías. Y ya vimos lo que significa ángel. Ángel es mensajero. Por eso dice, fue enviado por Dios para dar otro mensaje, para dar buenas nuevas, para dar noticias. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ya bendito hermano y bendita hermana, no profundizo lo de ángel, de dónde provienen, dónde empezó la creación, por qué son los ángeles. Ya en la enseñanza pasada, Dios me permitió tocar sobre los ángeles. De igual manera también me permitió tocar que antes de que viniera Cristo Jesús, antes de su muerte y resurrección, Dios habló por medio de ángeles también. Pero en este nuevo pacto nos habla por medio del Espíritu. Ya hubo 2 o 3 apariciones después de Cristo Jesús a los apóstoles de ángeles, pero hasta ahí. Pero después ya no. Ahora, bendito, yo le decía ayer, ¿verdad? Yo conozco representantes que hablan, que han visto ángeles del cielo. Es una gran mentira, no les crea, hermano. No les crea. Eso es herejía. Y que Dios me castigue si digo mentiras, hermano. Porque, ¿qué le dijo, por ejemplo, Dios a Pablo? Bástate con mi gracia. ¿Qué prefiero yo, hermano? ¿El Espíritu Santo dentro de mí que me da testimonio y me da entendimiento? ¿O un ángel? No, yo prefiero, por sobre todas las cosas, a Dios. Y en este nuevo pacto por medio del sacrificio, Dios nos trajo el Espíritu Santo y nos trajo un maestro, un mensajero llamado Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, espiritualmente hablando. Bueno, pero los ángeles eran mensajeros. Ahora, anteriormente en el primer pacto no habían ángeles aquí abajo en forma humana, porque no había venido el Espíritu Santo. En este nuevo pacto, mediante el llamamiento, mediante el bautizo y la resurrección, Dios nos hizo seres espirituales, nos hizo ángeles, como dice en San Juan capítulo 4, ¿verdad? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso en Apocalipsis dice, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de Tiatira, etc. Entonces, hoy, nosotros, ¿qué anunciamos? Vamos a dar testimonio de lo que Dios nos ha dicho. Para eso somos enviados. Bueno, otra vez. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Porque de igual manera, como ángeles, como pueblo de Dios, no podemos hacer ninguna obra si no somos enviados por Dios. Aún Pablo alguna ocasión en la Biblia nos da testimonio de que quiso tomar él una decisión de evangelio, pero casi encuentra la muerte por no pedirle a Dios. Y así, bendito hermano, yo no puedo decir, por ejemplo, voy a ir mañana a la cárcel a llevar el evangelio,
o voy a ir a tal lugar a tocar puertas. No, no, yo no. Yo soy un sirviente y tengo un amo, un Señor. Hasta para la obra de Dios debo de decir, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres y me abres puertas, Señor, permíteme ir. Y ya el Señor me dará permiso o no me dará permiso. Y los que podemos ir somos enviados. Porque de igual manera, todo el tiempo que Pablo estuvo yendo a los lugares donde fue enviado por Dios y él nunca tomó una decisión de ir, ahora voy a ir a México, ahora voy. No, no. Y es muy importante lo que le digo, porque hoy las iglesias se atribuyen en sus razonamientos y quieren mandar misioneros a China, a Japón. Ay, si aquí en México, bendito hermano y bendita hermana, hace falta, pero piden dinero para ir a viajar, no para ocuparse de las ovejitas. Si aquí en México hay mucha hambre, hay mucha necesidad, que empiecen por su casa. Pero bueno, fue enviado a una ciudad de Galilea. Esta ciudad también, en la Biblia, bendito hermano, en Israel, es una ciudad muy importante, Galilea, Galilea de los gentiles, donde era una ciudad en el Antiguo Testamento donde nunca se levantó un profeta, donde Galilea era una ciudad detestable para los judíos, ¿verdad? Y de ahí, es de esa ciudad insignificante, de una ciudad donde en el Antiguo Testamento nunca se levantó un profeta, de esa ciudad vino a levantar Dios y Cristo Jesús a los seguidores de Cristo. Todos eran galileos, los 12 apóstoles, incluyendo a Cristo. Por eso recordemos que más adelante también en los evangelios no creyeron en Cristo Jesús porque decían, qué bueno puede salir de Galilea, porque a Jesús también se le llamaba el Galileo. Qué bueno puede salir de ahí, nunca se ha levantado un profeta de ahí. Una ciudad de Galilea llamada de Nazaret. También la palabra Nazaret tiene simbolismo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la palabra nazareno, en los tiempos de los jueces, el nazareno era aquel pueblo de Dios, de la circuncisión, que hacía un pacto y no se dejaba crecer y no se cortaba el cabello y se lo dejaba crecer y nunca se lo cortaba. Se les llamaba nazarenos y así se quedó esa ciudad también como Nazaret. Eran nazarenos. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué era un nazareno? Era un varón temeroso de Dios que decidía guardar todos los mandamientos de Dios. Y por señal, como no había venido el Espíritu Santo, el dejarse crecer la cabellera significaba, Señor, mis razonamientos, mi sabiduría, mis pensamientos los cubro, Señor, ante ti. Me sujeto, Señor, a lo que tú me digas y mis razonamientos y mis pensamientos. Te muestro, Señor, cuando me deje crecer el cabello, que yo únicamente voy a tener tus mandamientos y los voy a enseñar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en el Nuevo Testamento, el velo de la mujer, cuando en una iglesia verdadera y la mujer no trae el cabello largo, entonces un representante debe de enseñarle, no nada más póngase el velo, sino enseñarle qué significa el velo, qué es el velo, por qué es el velo, también sobre el vestido. No nada más es de ponte un vestido porque es vestimenta de la mujer. No, hay que dar una explicación con la Biblia, el por qué. Ahora, hablando del velo, de la mujer. La mujer, dice en Corintios, que la mujer cuando entre a una congregación se calle y se sujete al varón. Entonces, el poner un velo, cuando la mujer entendió, es decirle a Dios, Señor, aquí me quedo callada, aquí vengo a escuchar al varón que tú pusiste y yo no hablo, Señor, y yo únicamente voy a estar cubro mis razonamientos, cubro mi cabecita. En el Nuevo Testamento ya no. En el Nuevo Testamento, cuando vino el Espíritu Santo, ahora la palabra dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque ya tenemos una cabeza.
que es Cristo Jesús. Ya en el Antiguo Testamento no estaba la cabeza. Ahora ya tenemos una cabeza. Y Dios nos ha puesto para hablar también. Pero ahora, por fe me sujeto a Dios. Por fe, Él ya conoce los corazones. Porque en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, bueno, fue enviado este ángel a una ciudad llamada de Nazaret. Porque María y José eran galileos. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahora, este varón fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y muy importante esto, muy profundo. Todo tiene sabiduría, hermano. Se lo voy a profundizar, hermana. La palabra desposar es comprometida. Todavía no se casaban. Es un compromiso que cuando aquí, por ejemplo, en México, no sé en otras partes del mundo, pero aquí, por ejemplo, en México, cuando alguien se va a casar por la verdad, por el cristianismo, pues a la mujer, primeramente, pues bueno, es mi novia, ¿verdad? Y si tenemos una relación en donde nos queramos casar, entonces yo como hombre voy a llevarle y le voy a pedir matrimonio y le voy a poner un anillo que se llama el anillo de compromiso. Porque en el momento, si ella se lo deja componer, ya tiene un compromiso de abstenerse de cualquier novio, de abstenerse de otro matrimonio y de esperar el tiempo determinado que pongamos para la boda. Ya sea en un año, ya sea en 2 años, ya sea en 7 meses, dependiendo. Entonces, ya le explicaba yo sobre el pacto del anillo y el compromiso. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque se lo voy a traducir espiritualmente la enseñanza que Dios nos da hoy. La palabra virgen es que no ha conocido ningún varón, que no ha tenido ninguna relación física una mujer con un hombre, hablando de sexo. De igual manera, la bendita palabra espiritualmente dice que nosotros, antes de ser llamados, éramos una ramera, una prostituta, y que en el llamamiento celestial, cuando nosotros creímos, el sacrificio de Cristo Jesús, el derramamiento de su sangre, me limpió el pecado, me limpió, porque la palabra pecado es ramera para Dios, es prostituta para Dios. Ahora, en el momento que Dios me llamó, me limpió, me hizo virgen, no, espiritualmente hablando, espiritualmente, y me dijo, ya no peques más y discipúlate, y sé obediente y llámame por sobre todas las cosas. Ahora, en mi discipulado, con cada enseñanza que yo iba recibiendo y cada enseñanza que yo iba poniendo en práctica, me iba sacando del mundo, y mediante las enseñanzas y mediante la práctica, yo mantuve mi virginidad. Porque si yo hubiera practicado el pecado, si hubiera sido incrédulo, si hubiera ido a otra congregación donde me engañaran y me rascaran el oído, quedo como ramera ante Dios, como prostituta. Ahora, una vez que Dios me sacó del mundo, mediante el discipulado, entonces, ya una vez que tomé mi cruz, una vez que soy virgen totalmente, pero desposada con Cristo. Porque Cristo Jesús me dijo, ok, ya saliste del mundo, ya eres virgen, aquí está el anillo de compromiso, te voy a probar para que te cases conmigo y me des hijos espirituales. Porque de igual manera, yo no puedo dar hijos a Cristo si no soy virgen. Porque una iglesia, para dar hijos, no del infierno, sino para dar hijos verdaderos, hijos espirituales, necesita ser virgen. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, también una enseñanza apocalíptica que muchos tuercen. La gran ramera, la gran Babilonia, la que está sentada en la bestia. Muchos dicen que es el Vaticano. No es cierto, hermano, mire.
Fíjese bien, la bendita palabra de Dios dice que Él no vino a juzgar a los pecadores, que Él vino para predicar y salvar. Ahora, Dios también nos dice que Él pasó nuestros pecados pasados con paciencia porque estábamos en ignorancia, porque no teníamos. Dígame qué católico ha entrado por la puerta del redil. Dígame qué católico ha sido resucitado espiritualmente. Dígame qué católico se ha bautizado conforme a la palabra y conforme a la verdad. Están muertos. No los puedo yo juzgar. Claro, claro que estos masones, hablando de los papas, que son de la élite, igual que cualquier presidente, se van a ir al lago de fuego. Claro que sí, pero no ahorita. No ahorita. Entonces, cuando habla de Babilonia, cuando habla de la ramera, la gran prostituta, habla de la iglesia, habla de la apostasía, habla de los que traicionamos a Dios, habla, bendito hermano, de los que fuimos limpiados para ser vírgenes y luego como puercos regresamos al cochinero y como perros regresamos al vómito y al mundo. Entonces, Dios me habla, me dice que me quiere como esposa, yo me mantengo virgen, no peco y llega un momento en que Dios nos concede, por medio del Espíritu Santo, hijos. Que eso lo voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Ahora, se presentó una virgen desposada, sí, físicamente, María, ¿verdad? En aquel entonces, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Porque es muy importante también que proféticamente el Salvador tenía que venir de la simiente de Isaí, de la tribu de Judá, de la tribu de David. ¿Por qué es tan importante decirle esto? Porque Dios hizo un pacto con David, con el rey David, 750 años antes de lo que estamos viendo, y le dijo que si le era fiel, toda su descendencia iba a ser de reyes. Y así lo fue. Usted ve las genealogías que vienen en la Biblia, y de David, luego fue Salomón, luego de Salomón fueron sus hijos, y así fue el tiempo de los reyes, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de María y no por medio del semen. Ahora dice que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Ya vimos los nombres, que Dios, cada nombre tiene un simbolismo para Dios. Bendito hermano y bendita hermana, también esto es muy importante para poder adentrar, para poder ir concordando sobre el pacto que vino a establecer Dios. Mire, vamos a ver, y le voy a adelantar, que María no fue concebida ni engendró por medio de semen. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado el por qué? ¿Por qué Dios no permitió que naciera por el semen de José, Cristo Jesús? ¿No se ha preguntado por qué, hermano? Porque Jesús vino como carne, ¿eh? Vino con un cerebro igual que nosotros, con 20 dedos. ¿Pero por qué? Bueno, la bendita palabra nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Ahora, en el momento que Adán y Eva pecaron, el semen del hombre quedó contaminado. Porque así lo dice, que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró el pecado al mundo, por el semen. Porque genealógicamente todos venimos de Adán y de Eva. Todos los seres humanos. Y ya veníamos contaminados. Ya también teniendo una enseñanza a Dios, porque de igual manera Dios dice que si yo soy ingrato como hijo de Dios, hasta la cuarta y quinta generación, hasta la tercera y cuarta generación, mis hijos van a ser malditos. Les paso yo la maldición a mis hijos, genealógicamente. Y de igual manera espiritualmente, una iglesia que va y quiere hacer hijos, pero son pecadores, los maldice. Ahora, el semen ya estaba contaminado. No podía nacer Cristo Jesús por semen porque iba a nacer con pecado, en automático. Por eso es la primera enseñanza. Por eso fue engendrada María sin sexo, sin semen, por el Espíritu Santo. También, bendito hermano y bendita hermana, muchos le decían, alguna ocasión le gritaban a María, ¿va?
a Cristo Jesús, perdón. Bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús dijo, antes, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Porque muchos dicen que María, bienaventurada, sí, claro. Fue un instrumento, servir a la vida eterna. Pero fíjense bien lo que vamos a aprender el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, para no caer en el catolicismo y en la adoración de una imagen. Que de igual manera, así como María fue engendrada por el Espíritu Santo, así de igual manera, Dios estaba preparando ya un nacimiento, no por semen, sino espiritual. Porque Cristo Jesús dice en San Juan capítulo 3, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, pecado es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cristo Jesús nació del espíritu. De igual manera, en el bautizo, por medio de una esposa virgen, por medio de una virgen que tenga nombre, por medio de una iglesia santa, sin mácula, apartada del maldito mundo, que pueda dar el verdadero evangelio. ¿Qué cree? Estamos dando hijos, no por semen, sino hijos engendrados por el Espíritu Santo de Dios, hijos espirituales. Alabado sea Dios. Si usted va entendiendo, alabe a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por sus riquezas y por la sombra que nos pone aquí. Entonces, de igual manera, la mujer tenía que ser virgen primeramente, ¿verdad? Que no fuera pecadora, ¿verdad? Y que estuviera desposada aparte. No que no estuviera desposada porque porque también hubiera podido Dios agarrar cualquier virgen, hermano, que no estuviera comprometida. Pero todo tiene simbolismo. Dice en el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Que hay una oración, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, bendita eres entre todas las mujeres. Mira, hermano, simbolismo. Es lo mismo para nosotros el día de hoy. La misma bendición. Dios no tiene excepciones. Dios, todo lo que me permitió es como una sombra. Claro que María no pecaba. María era en aquel entonces, en el primer pacto, justa delante de Dios, junto con José, eran irreprensibles en el primer pacto. Claro que sí, hermano. Conforme a la ley, no conforme a la gracia. Entonces, de igual manera, así como Zacarías, que ya le expliqué que eran irreprensibles en el primer pacto, de igual María. Era un muy poco remanente, cuando Cristo Jesús iba a venir a nacer, muy poco remanente el que se mantenía en integridad. Ahora, el ángel donde estaba dijo, salve. ¿Por qué? Salve, ¿qué es salvación? Salvación. ¿Quién nos trajo la salvación? Dios. ¿Cuál es la salvación que Dios nos trajo, bendito hermano? Fíjese bien lo que le voy a decir. La salvación no crea que es el que me llamen por el evangelio y el bautizarme. No, esa no es la salvación. Esa es la oportunidad de poder entrar a un reino y tener la oportunidad de ser probado, a ver si soy asido para lo cual fui llamado, a ver si llego a tener crecimiento. Ahora, una vez que por la misericordia de Dios me hizo virgen, me dio una forma, entonces me dice, salve, muy favorecida eres como esposa de Cristo, porque te va a conceder el ministerio, te va a conceder amar al prójimo, te va a conceder un hijo. Porque la salvación es la obra de amar al prójimo. La salvación, por eso bendito hermano y bendita hermana, Dios nos dice en el Nuevo Testamento, corran con paciencia la carrera en el discipulado, puestos los ojos en el galardón, no en la vida eterna. ¿Cuál es el galardón? Porque el galardón es un premio. ¿Cuál es el galardón? El galardón es llegar a tener el privilegio de tener un ministerio. Porque ese ministerio me va a ayudar a atesorar donde no hay ladrón ni polilla. El dar mi vida a Dios y a
a las ovejas, como una mujer, como una esposa virgen que no esté pecando, me va a llevar a la vida eterna, hermano. Ahora, recordemos, esta bendita obra, este bendito privilegio lo perdió Adán y Eva como una sombra de lo que iba a venir. Perdieron las riquezas que Dios le dio que se le den y que Cristo Jesús no nos viene a regresar. Todo este simbolismo y toda esta profundidad tiene hoy espiritualmente. Por eso dice 28, salve. Ya le dije qué es eso. Porque mi salvación es empezar a dar hijos a Dios. Salve. Muy favorecida, muy favorecida. Pues yo le digo, bendito hermano, y no me canso de darle gracias a Dios cada mañana. Bendito Padre, gracias Señor, primeramente por el día que me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias Señor, porque nunca me desamparaste y en tus manos me diste una forma. Y gracias Señor, por el día que me diste un ministerio. Gracias Señor, porque ese día fui muy favorecida. Como mujer espiritual, como esposa de Cristo. Ese día fui muy favorecida. El Señor es contigo, claro. ¿Quién es el único que me puede dar un ministerio? ¿Quién es el único que me puede quitar la esterilidad? ¿Quién es el único que me puede conceder hijos espirituales y no de carne? Hijos espirituales no nacidos de carne, sino espiritualmente Dios. Y si Dios no está conmigo, ¿qué voy a dar? Hijos del infierno, hijos de carne. Y los hago doblemente hijos del infierno, como dice la palabra. El Señor es contigo, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres. Ahora, Proverbios 31. Recuerde, bendito hermano, que yo se lo leí hace poco. En Éxodo. Pero nos fuimos. Mujer prudente, ¿quién la encontrará? Profetizando Proverbios 31. La iglesia verdadera, ¿quién la encontrará? ¿Qué dice? Ella amamanta, ella teje en invierno, ella da de comer, y todos los simbolismos que tiene, que estudiamos, representando una iglesia verdadera, representando una mujer de Cristo, una esposa entregada para apacentar al rebaño, para cuidar a las ovejas. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no hay mayor bendición. No, escúchelo bien, por favor. No hay mayor bendición en este planeta Tierra para el ser humano que alcanzar la estatura del varón perfecto y tener un ministerio dado por Dios y no por los hombres, no por una escuela teológica, no por el engaño de los hombres, sino dado por Dios. Ahora, claro, ella no sabía, ¿verdad? Dice en el 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó, igual que Zacarías. Ya le dije cuál es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? El saber que un mensajero de Dios nos trae buenas nuevas o no. Se turbó por sus palabras también, muy favorecida será. Se puso a pensar y pensaba que saturación sería esa. Saturación es salud. Porque así llegó el ángel a saludar, salve. Muy favor, pero no sabía cuál iba a ser la bendición. Se turbó por saber qué sería, qué significaba esa saturación. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, hallar gracia, hallar gracia. Gracia es favor inmerecido. Porque todo lo que Dios nos da es inmerecido. ¿Cómo puedo hallar gracia delante de Dios el día de hoy? ¿Cómo puedo enseñar al pueblo de Dios a que hallen gracia? Cristo Jesús dijo, el que viene a mí, el que cree, el que es llamado y entra por la puerta del redil y viene a escuchar estas palabras de Dios por medio mío y las hace, y las hace, y las hace, y las practica, todos los mandamientos, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron los vientos
los ríos y las lluvias pegaron con ímpetu y no le pasó nada porque encontraron gracia delante de Dios. Porque encontraron gracia delante de Dios. Así que depende de cada uno ser amigo de Dios. Depende de cada uno que Dios nos dé su favor inmerecido. María no pecaba. María se guardaba. María era virgen. De igual manera, ¿para quién es la gracia de Dios? Para las vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes hoy? Las que no vamos con el otro Señor. Las que no vamos a fornicar ni adulterar con Satanás. En la mesa de las concupiscencias de la carne, espiritualmente hablando. Los que le decimos no, 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 y golpeamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre todos los días y decimos, yo tengo un Señor y un amo. No voy a ir a fornicar, no voy a ir a adulterar, aléjate. Y nos guardamos y estimamos todo como basura. Y estamos en la cruz. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, aquí nos vamos a quedar en el 30. Bendito hermano, porque ya se me fue la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el versículo 31. Y que Dios me siga permitiendo profundizar. Porque vamos lento, pero vamos tratando de profundizar cada enseñanza para poder concordar el pacto del bautizo y las riquezas que Dios nos ha traído hoy también, como empezando en el Nuevo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Cualquier duda, bendito hermano que tenga, ahí están los teléfonos, yo le puedo profundizar las enseñanzas que Dios me está permitiendo, acomodar lo espiritual con muchas otras citas bíblicas. Así que les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.